Nació como Frank Lincoln Wright en Richland Center, Wisconsin, el 8 de junio de 1867, 2 años después de que terminara la Guerra Civil. Su madre Anna le dijo: «Tu nacimiento fue profético». Ella creía que su hijo estaba predestinado a ser un gran hombre, un maestro constructor, y también le enseñó a creerlo. Como no era feliz al lado de su esposo, Anna Wright prodigiaba todo su amor y admiración a su único hijo. Para ella era más que un hijo, recuerda una de sus hermanas. Era su protegido. Él conseguiría todo lo que ella y su esposo no habían conseguido. Le compró un juego de bloques de madera y le animaba a hacer construcciones. En 1887, cuando solo tenía 20 años, contactó con el mejor arquitecto de la ciudad, Louis Sullivan, y le pidió trabajo. En 1909, parecía que Frank Lloyd Wright había conseguido todo lo que un ambicioso arquitecto puede desear: una exitosa carrera, un hogar confortable, una amante esposa y una familia. Pero las apariencias engañan. Tenía una buena reputación, pero no tenía más proyectos de grandes trabajos, y sintió que ya había hecho todo lo que podía con el estilo Prairie. Estaba desilusionado por mi trabajo, recuerda Wright, y hasta perdí mi interés por él. No veía ninguna salida. ¿Cuántas casas de 3 dormitorios puedes hacer? ¿De qué diferentes maneras puedes hacerlas? Pero lo más importante, ¿cuántas veces puedes reunirte con la señora Jones o la señora Smith y hablar de sus armarios sin empezar a aburrirte? Unas cuantas casas más allá, en una preciosa casa que había diseñado para ellos, vivían Edwin Cheney y su esposa, Mamie Warwick Cheney. Ambos eran buenos amigos de los Wright. Pero la relación de Wright con Mamie empezó a ser diferente. Ella era alegre, intelectual, artista e insatisfecha con el papel tradicional de esposa y madre. Ella era escritora. Era una de las primeras feministas. No era una ama de casa corriente, ocupada exclusivamente de su familia. Su relación empezó con largos paseos en el coche de color amarillo de Wright. Pronto fueron la comidilla de Oak Park. Wright no disimulaba. Estaba cautivado por su nuevo amor. Creo que se trataba de eso, que ella lo era todo para él, como nunca lo había sido Kitty. Finalmente, Kitty descubrió lo que estaba ocurriendo, pero decidió ignorar la infidelidad de su esposo, esperando que no durara mucho, que fuera una pasión pasajera. Pero no fue así. El verano de 1908, Wright le pidió el divorcio a Kitty. Ella se lo negó. Un año más tarde, se lo volvió a pedir. Ella dijo no otra vez. Entonces, en octubre de 1909, sin avisar a nadie, Wright cerró su estudio, abandonó a Kitty y a sus 6 hijos y huyó a Europa con Mamie Cheney, que también dejó a su esposo e hijos para unirse a él. Todo lo que dejó, recuerda el hijo de Wright, David, fueron facturas pendientes de pago. Lo llamó un exilio voluntario. Frank se veía a sí mismo como un ser superior. Era un artista creativo, y yo creo que inocentemente pensaba que todo el mundo también lo veía como un artista creativo, y por consiguiente por encima de los límites de la moralidad convencional. En 1910, Wright regresó de repente a Oak Park. No tenía dinero y estaba ansioso por ver a sus hijos, a quienes había escrito varias cartas diciéndoles que iba a regresar a casa. Mamie se quedó en Europa. Kitty esperaba desesperadamente la reconciliación, pero Wright vivía apartado de su esposa, y con dinero prestado había empezado a construir otra casa en una colina de Spring Green, Wisconsin. La llamó Taliesin, como el famoso bardo galés. La idea fundamental de Wright consiste en fijar a 15 metros de profundidad una columna central que se elevará a 50 metros de altura.
un núcleo de hormigón sobre el cual reposará todo el equilibrio de la construcción. Todos los niveles están concebidos siguiendo el mismo principio. Todos los pisos están en voladizo, unos hasta la pared, los otros a medio nivel. Son entresuelos circulares aferrados al vacío. Los muros exteriores solo soportan su propio peso. La fachada de ángulos redondeados estará hecha de ladrillo y pírex, como el resto del edificio. Son 28 kilómetros de tubo. El edificio de la administración, integrada en el conjunto. Por lo tanto, tenemos que buscar la entrada principal en el interior mismo del edificio, al final de un despacho igual que los demás. Wright impone su idea. Los locales tienen que estar unidos entre sí para que nunca sea necesario salir de un edificio que no cesa de ampliarse. Se circula por túneles, pasillos, pasarelas, del gimnasio para el personal a la torre, del departamento de publicidad a las salas de reunión. En 1980 se tendrá que cerrar la torre porque no responde a las normativas de seguridad, pero incluso vacía, esta torre, antes como ahora, corona la fama de la Johnson's Walks. Esta torre de cristal inigualable, que se levanta en Racine, Wisconsin, es el centro de investigación de la Johnson's Walks, donde la ciencia y la industria van de la mano para facilitar las tareas domésticas. Enfrente está el despacho de Johnson, en el centro de la composición. Colocado en la cúspide, es el único que se abre al exterior y tiene un balcón privado. El edificio fue concluido en 1938 y su inauguración resultó un gran éxito. La opinión pública americana alabó principalmente la belleza de un edificio perfilado como la carrocería de un coche, el perfil de un avión o el casco de un buque. Es la moda. El edificio se convierte en el teatro de las aspiraciones de la sociedad Johnson. La familia, la religión, el trabajo, la libre empresa. Gracias al edificio de la Johnson's Walks, la carrera de Wright recibió un nuevo impulso y el arquitecto ya no dejará de trabajar. En 1959, con más de 90 años y todavía en plena actividad, su vida se apagó. Hip Johnson le sobrevivió 20 años. Su consejo de administración había temido que llevara a la empresa a la ruina por culpa de aquella construcción faraónica, pero él la convirtió en el emblema triunfante de una multinacional que obtiene unos beneficios anuales de $5.000 millones. En cuanto finaliza la construcción, la prensa saluda la proeza y el edificio se convierte en el símbolo de una América poderosa e innovadora. En mayo de 1938, el editorialista de la revista Life se entusiasma. Este edificio se parece a una mujer nadando desnuda en un río, fresco, resbaladizo, musical en su movimiento y en sus formas. ¿El interior de un edificio de oficinas se parece a una mujer nadando desnuda en un río? Sí, eso es. Wright ha inventado las oficinas del futuro, añade el cronista de la revista American Business. The revolutionary design is that of the famous American architect Frank Lloyd Wright, and the building was put up for a large wax manufacturing company in Wisconsin. A mezzanine gallery provides office space for some of the directors, and the main floor accommodates the general staff.
automatic hydraulic lifts, circular in design, are enclosed in light metal grillwork, and they run to the floor where the directors are busy directing. There are no windows. Instead, the light is let in by glass tubing in a bend near the roof and in the domed corridors. So throughout the entire building, from the ceilings to the main floor, there's harmonious lighting. And of course the furniture too was built for the day after tomorrow. Modern businessmen might quite well be detained at this office in sheer wonderment. Aquí trabajan 200 personas en situación de igualdad, sin tabiques, pasillos o niveles, en un espacio central abierto, un rectángulo de 45 por 65 metros, a partir del cual se organiza y se articula todo el espacio del edificio. Todo el mundo puede circular libremente, desde el departamento de contabilidad al departamento jurídico, desde el internacional hasta el de gestión de personal. Un entresuelo adosado en las columnas rodea toda la gran sala. Es el área de los jefes de servicio abierta sobre el personal. El ruido exterior no llega hasta los empleados gracias al corcho de los techos y a la arena proyectada sobre las columnas de hormigón para absorber el ruido. Según cálculos del propio Johnson, el placer que los empleados sentían al trabajar en aquel lugar, así como la nueva organización de los servicios de la sociedad, permitieron aumentar la eficacia en aproximadamente un 25%. Como empresario sagaz, Hip Johnson también se interesa por la vida social y cultural del personal. Se crea un auditorio para ellos sobre la recepción, algo escondido tras una hilera de plantas verdes. Se accede a él atravesando un pasillo traslúcido, un refinamiento poco frecuente para un espacio reservado a los empleados. Minuciosamente diseñado, con un techo en cascada que se diría que son platillos volantes, el auditorio hace las veces de cafetería y de punto de encuentro para todo el personal. Se organizan espectáculos, teatro, canto, conferencias, cine. El arquitecto incluso había previsto instalar en el entresuelo un órgano monumental suspendido sobre el vacío encima de la gran sala, pero a Johnson no le gustó la idea.